Bueno, bienvenidos a todos. No, así está bien. Esa Okay. intensidad es perfecta. Okay. Bienvenidos otra vez a todos. Gracias. Saludos a los que están en la transmisión vía satélite. Bueno, vamos a iniciar hoy con una charla de Guillermo Larrazábal que nos va a hablar sobre el lenguaje audiovisual para nosotros después ponernos a trabajar ya en práctica con el proceso de los contenidos que vamos a producir, ¿no? Si no hemos terminado de concretar los conceptos, no se preocupen que esa va a ser la tarea hoy. Es imperioso que lo hagamos porque de allí se va a desprender la actividad que tenemos que hacer y ya comenzar a preproducir como tal, ¿no? Por lo general, como les compartí ayer en el chat, ¿verdad? Siempre uno cuando comienza una producción, siempre, uno llega así como dicen un paracaidista, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Qué? Porque entonces resulta que Carla quiere una cosa, que ella es mi jefa, por ejemplo. O ella es la que está mandando a hacer el video. Y ella dice, yo quiero que hayan helicópteros en la producción, no sé qué cosa. Pero después viene Gabriela, que es la administradora. No puedes gastar más de $5,000. Y resulta que nada más el helicóptero me cuesta 10,000. ¿Cómo voy a hacer yo para responderle a ella? Entonces ahí comienza una cantidad de cosas que nosotros decimos, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque ahora yo me comprometí a producir y tengo que ponerme a inventar. Y entonces durante esos días, uno está como productor, como ustedes estuvieron esta semana, ¿no? Que voy a hacer yo en ese curso, ¿no? Entonces no se preocupe por eso, porque eso es un proceso normal. Entonces, con esa antesala, vamos entonces a dar la primera hora con nuestro director Guillermo Larrazábal. Adelante. Ok, me pongo al centro. Me voy a sentar. Vamos a empezar un cuento simpático porque como buenos productores, que estoy seguro de que en algún momento van a llegar a ser, es importante que conozcan que todas las ideas que van a producir, que van a crear, que van a llevar a cabo, pasan por un proceso de grabación. Y esa grabación tiene un lenguaje y tiene una historia. Y es importante que los productores conozcan parte del lenguaje. Le comentaba yo a Teo hoy en la mañana que si realmente me pongo a explicarles todo lo que es el lenguaje audiovisual, estamos aquí 4 o 5 días. Un mundo eternamente larguísimo y muy complicado, pero que tiene un inicio y siempre es importante que la gente lo sepa. Todo empezó cuando los carajos que ni siquiera usaban ropa pintaban en las paredes, lo que se llama la pintura rupestre. Se empezaron a expresar. Todo fue avanzando. De repente hubo unos genios que dijeron, pero ¿por qué no creamos situaciones? Y actuamos las situaciones. Nació el teatro. El teatro avanzó y vinieron unos obstinados que no tenían nada que hacer en su casa y dijeron, pero ¿por qué no le tomamos una fotografía a eso que está pasando? Y nació la fotografía con los famosos daguerrotipos, Daguerre, que por eso es que se le dice daguerrotipo. Siguió avanzando todo y le dije, alguien dijo, pero ¿y por qué no animamos un poco esa fotografía? No tiene por qué ser fija, vamos a darle movimiento. Y nació el cine. Y la televisión es la última de todas las ciencias. Pero como ciencia se rige por leyes. Por leyes y por conceptos que después le van a dar un dinamismo a la hora de lo que es el proceso de edición y de lo que se llama el ritmo. Si no, la televisión se hace muy fastidiosa. Eso es más o menos en esencia lo que les voy a explicar hoy. Si quieres pon ya la primera lámina. Bueno, la primera lámina es simplemente quién soy y por qué Teo me invita a dar esta charla. Tengo más de 32 años, 33 aproximadamente, trabajando en televisión, licenciado en comunicación social, ya no me acuerdo ni siquiera en qué año me gradué. Pero realmente la televisión la aprendí empíricamente. Yo entendí el día que entré a un canal de televisión, que en mi caso fue Televen. Yo tengo 3 entradas como los presos a Televen. En sumatoria son casi 20 tantos años en Televen, 8 en Radio Caracas, 5 en Venevisión, más yo no sé cuántos proyectos nacionales, internacionales, quizá uno de los programas más famosos
que todo el mundo conoce, porque además es un formato internacional, que además Teo en algún momento fue productor encargado en una etapa de Radio Caracas, trabajamos juntos, es Quién quiere ser millonario. Fui durante 11 años director de Quién quiere ser millonario. Uno de los programas que más satisfacción me ha dejado en la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque es absolutamente monótono el hacerlo. Es una cosa que además no puedes inventar, la franquicia no te lo permite. Pero al ser tan monótona, tan monótono el formato, el concepto, te hace que estés mucho más pendiente de las cosas, porque si no llega un momento en que la televisión te aburre. Yo siempre lo digo en los cursos que doy. El día que dejen produciendo, dirigiendo, haciendo cámara, iluminando, no importa el área en que se especialicen, el día que dejen de sentir mariposas en el estómago por lo que hacen, es preferible que se retiren. Vuelvo. El lenguaje audiovisual, la televisión es una ciencia. El arte audiovisual es una ciencia y las ciencias se rigen por leyes. No les voy a explicar todas las leyes, más sí las más fáciles, para que tengan una idea de cuando se les presenta el concepto de producir una cuña, un videoclip, el producto que sea, visualmente sepan, oye, esto se pudiese hacer, esto no se pudiese hacer. ¿Por qué? Porque depende de la visión del director y de la puesta de escena del director, va a influir en lo que Teo va a empezar a dar ahorita, que es el desglose de costos. No solamente una producción tiene un costo porque tienes que pedir permiso, porque tienes que alquilar las cosas, sino porque si el director dice, yo para ese plano necesito un dron, necesito una grúa, eso genera un costo en un rental. Todo eso va asociado a lo que Teo después más adelante le va a empezar a dar. Paso ya para la primera lámina. Son conceptos fastidiosísimos, los reconozco, pero aquí está la esencia de cómo lo es. Recuérdense que lo fílmico, la televisión nace de lo fílmico, la televisión viene del cine, somos hijos del cine. Por lo tanto, mantenemos el mismo lenguaje en la mayoría de los casos. Las reglas son muy parecidas, los planos son exactamente iguales, no hay variación. Lo que puede variar un poco entre el cine y la televisión, y dependiendo del tipo de televisión que se haga, es la estética del plano. ¿Alguien quiere acceder a la sala? Wow, ese es Adrián. Sí. Bienvenido, Adrián, si nos estás escuchando. Ok, continúo. Vamos a leer el concepto como tal, porque además es medio fastidioso, pero lo vamos a entender. Espacio fílmico se crea al montar los diversos fragmentos que componen una película o film. Todos los fragmentos reunidos crean la sensación de una acción unitaria. El cine crea espacio, tiempo y movimiento, similar al de la realidad, pero nunca es real. Todo es ficción. El creador es el único que lleva el hilo de lo que yo quiero contar. Esto lo que quiere decir es que tengo una cantidad de elementos que cuando los uno, cuento una historia. Eso es simplemente el espacio fílmico. Mal contada, bien contada, por eso en el cine hay un término que se llama, esto es un cine de autor, pudiese llevarse a la televisión. Yo lo hago bajo mi concepto, el director soy yo, como sin aprobación a veces del productor. El director, dependiendo de la producción, es quien tiene la última palabra. Ya yo veré si eso gusta o no gusta, pero el responsable soy yo. El segundo concepto es el ritmo fílmico, que es la sensación producida por la repetición de elementos icónicos, movimiento, espacio, composición, que es lo que vamos a ver ahora a continuación en las láminas que vienen. Lo hablaba la semana pasada con, ¿cómo es que te llamas tú, Michelle? Daniela, que tú tenías experiencia en edición. No tanto en edición, o sea, bueno, pero conoces, bueno, okay, pero conoces el concepto. La edición es el ritmo fílmico. Si yo tengo una mala edición, no voy a tener ritmo. Al no tener ritmo, hago una producción audiovisual tediosa, fastidiosa, que nadie la soporta. ¿Cómo logro yo ese ritmo? A veces no es por editar 300 cuadros por segundo en ediciones y en cortes. No.
viene dado por lo que vamos a explicar ahorita, que es, vamos a ver primero las reglas y después vamos a los planos. Los planos, cada plano tiene un lenguaje específico y un concepto específico y una psicología específica. Cuando yo hago esa combinación de planos, aunado a una buena edición, logro lo que es el ritmo. ¿Están entendiendo? Si no entienden, me preguntan. ¿Okay? El encuadre. Vamos a diferenciar entre lo que es encuadre y plano. Vamos a leer el concepto. El encuadre es el espacio determinado por el rectángulo que se interpone entre el ojo humano y los objetos o personas que quieren ser captados con la cámara. Es necesario elegir lo que se quiere incluir y también lo que se va a excluir. Es decir, mi ojo tiene prácticamente 180. Yo la veo a ella, no sé que está aquí, y yo veo a Teo. Pero la definición de encuadre viene dado por esto. La televisión es esto. Bien sea en 4/3, que era la televisión anterior, la proporción de 4/3. Hoy en día es 16/9, que son estos monitores. ¿Okay? Pero siempre es esto. Que aunque yo estoy viendo 180, este va a ser mi encuadre. Entonces, ¿qué incluyo yo en mi encuadre? Las quiero ver a ellas, o las quiero ver a él. Y si yo lo voy a ver a él y a ella, esta cámara me estorba, lo excluyo. Yo produzco, yo creo lo que es el encuadre, que es muy distinto al concepto de plano. Plano es ya el encuadre definido. ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo quiero utilizar? Es lo que vamos a ver cuando veamos para qué sirve cada plano. Pero entendieron el concepto de encuadre. Ok. Empezamos con las fastidiosísimas reglas. ¿Okay? Esta es quizás la más utilizada, la más básica. Estas son las reglas de composición, que es la ley de tercios. Si quieren anotar, anotan. Yo de todas maneras, después de la clase de hoy, no lo hice antes porque había que dar la clase primero, yo les voy a pasar esta presentación para que la tengan. Y los que quieran la guía completa, eso tiene un costo aparte. Ok, la primera ley, o una de las primeras leyes, que es la ley de tercios. Esto es más que nada, y se utiliza más que nada para darle lo que se llama el balance al cuadro. ¿Okay? ¿Qué es un cuadro desbalanceado? Déjenme un momentito ponerme allá. Davidson, alguien está preguntando algo en el chat. Un cuadro desbalanceado es, esto es un cuadro perfecto donde yo estoy, porque me veo yo y ustedes pueden ver la pantalla. Ya, perdón. Ya no. Y ustedes pueden ver la pantalla. Si yo me pongo en el centro, tapo la pantalla. Es un cuadro desbalanceado. ¿Cómo proporcionamos eso? Componiendo. ¿Cómo proporcionamos eso? Con el concepto anterior, el encuadre. ¿Qué quiero incluir? ¿Qué quiero excluir del cuadro? Porque el cuadro toma un valor de una manera o de otra, precisamente por estas leyes. Fíjense en este ejemplo. La televisión, no importa 16/9 o 4/3, mentalmente tienen que partirla en 9 pedazos. Esos 9 pedazos tienen que tener un valor cada uno. Los 9 cuadros deben tener un valor cada uno. Que al ojo te haga agradable el cuadro que estás viendo. Piensen en el ejemplo de abajo, que es la fotografía. Pareciera que ese es un cuadro que no tiene composición, pero la cantidad de nubes que están a la izquierda te complementan el cuadro y te lo hacen agradable a la vista. De hecho, inclusive muy estético. ¿Okay? Hubiésemos podido, la lógica te hubiese dicho que la torre que está, que creo que es un faro, ha debido estar en el centro, pero sin embargo el cuadro está balanceado, el plano está balanceado porque las nubes te dan un volumen necesario como para que a la vista no sea desagradable. Ese es en base a la ley de tercios. Composición. Pasa palabra.
Otra de las fastidiosísimas leyes es la ley del horizonte. Se aplica más que nada cuando utilizamos, lo vamos a ver un poquito más en otras láminas, cuando son planos generales o ultraplanos súper abiertos, ¿no? Que dice que, no. Entonces, en todo encuadre en el que aparezca el horizonte, debe procurarse que este ocupe el tercio superior, y ahí es donde aplicamos la ley de los tercios, ¿ok? O en el tercio inferior, nunca en el centro. ¿Y por qué no en el centro? Pasa la lámina. Por esto, por la ley de diagonales. ¿Okay? No hay nada más fastidioso, salvo que lo tengas que hacer ex profeso, que un plano frontal. El plano frontal no te dice absolutamente nada. Es un plano plano. No importa el protagonista que esté, es un plano plano. Esta es quizá la ley más importante. Siempre como creadores, no importa si son productores, si son directores, busquen lo que nosotros llamamos la fuga, que los planos tengan fuga, que tengan profundidad. ¿Okay? Pasa para que vean el... Miren, el lado izquierdo es exactamente la misma puerta, el mismo árbol, pero en un plano frontal totalmente. Es un plano plano. Variamos el ángulo de cámara y miren lo que pasa, la profundidad que hay, la estética que tiene el cuadro. Siempre como creadores, cuando estén en el campo produciendo o dirigiendo, busquen fugas. No se limiten. Si tienen que moverse en ti. Cada vez que un director decide, yo no lo quiero hacer aquí, lo quiero hacer 3 metros más allá, eso implica 60 personas odiándote. 60 personas odiándote y mentándote la madre, porque cada vez que yo muevo una cámara, se mueve la luz, se mueve el sonido, se mueve el talento, se mueven 60 personas. Pero si ese movimiento y esa rabia que generas en el equipo te va a dar un plano como el de la derecha, háganlo. Eso es parte del trabajo del director y del creador. Ganarse enemigos, no queda de otra. Lamentablemente. La ley de la mirada, importantísimo. Y después voy a explicar una que no está, no la puse, se me pasó. Sí está en la guía completa y para eso tiene un costo aparte. Pero la voy a explicar. La ley de la mirada viene dada con el eje. Les voy a explicar. La televisión, como ciencia audiovisual, y en el cine, y en la fotografía, aunque sea foto fija, siempre son espejos. Hay una línea imaginaria que nosotros en la televisión le decimos, estoy quebrando el eje. ¿Por qué? Porque si yo paso del ángulo de los 180, todo lo que estaba a mi derecha ahora va a estar a mi izquierda. Yo la estoy viendo a ella a mi derecha. Si yo me paro allá porque quiebro el eje, ahora está a mi izquierda. La televisión es un espejo. Y como espejo tiene que entenderse. Resulta visualmente muy incómodo si nosotros tenemos esta conversación y la cámara está aquí, tú estás a la derecha y yo estoy a la izquierda. Pero si yo pongo la cámara aquí, nos invertimos por completo. Sobre todo en el lenguaje de dramático, cuando se hacen producciones dramáticas, que habitualmente se trabaja con una cámara, cuando mucho dos, se tiende a romper el eje por posicionamiento de la cámara, porque entonces yo quiero ver un plano que me venga del hombro, pero resulta que para poder mantener este eje tengo que quedarme en la línea de los 180. Si yo cruzo para este hombro, estoy quebrando el eje. Hay que estar muy, muy claros en eso, y por eso se llama la ley de la mirada. Porque entonces, si yo te estoy viendo a la derecha, si yo grabo un plano y con el concepto de que después voy a editar y resulta que quebré el eje, cuando llego a edición, los dos están mirando hacia el mismo lado. Y rompo esta ley de la mirada. Cuando una mirada es esto, es de frente. Si tú y yo estamos conversando, no podemos estar viendo para el mismo lado, es algo de lógica. Pasa muchísimo. ¿Dónde se puede romper la ley del eje o la ley de la mirada? Sobre todo en deportes.
Yo también he hecho muchísimo deporte. Ustedes ven, por ejemplo, un partido de fútbol. Los jugadores van de derecha a izquierda en los primeros 45 minutos. Pero para poder ver al director técnico, el director de la móvil tiene que montar una cámara en contraplano, rompiendo el eje, porque el director técnico yo lo tengo de espalda para mi eje de transmisión. Entonces, si el plano no es sobre el director técnico, sino que yo abro más el plano, a quien estaba corriendo para la derecha lo voy a ver corriendo para la izquierda, porque estoy quebrando el eje. Esa ley es fundamental, sobre todo cuando graban con el concepto de que después voy a editar. ¿Ok? Pasa nada. Vamos con los tipos de planos y psicológicamente qué significa cada plano y por qué hago cada plano. El primer gran plano es el gran plano general. Este tipo de plano muestra un escenario o una multitud. Hay muchísima distancia entre la cámara y el objeto que se registra. Yo siempre tengo un protagonista. En este caso, esto es un cuadro sacado de la película El último emperador de... Me tiene un paquete. Ok, tranquilo. Después me acordaré. Véanse. El protagonista es el niñito que está vestido de amarillo en el recuadro abajo en la parte derecha. Ese chamo. Pero este plano es un plano descriptivo. El solo plano te narra qué es lo que está pasando. Te narra la historia. No te hace falta más nada. No tiene que venir nadie a explicártelo. Los planos abiertos son planos descriptivos. ¿Okay? Y este es el grandísimo. Mientras más grande el plano, igualito se va a llamar gran plano general. Lo importante es que te encierre todo un contexto que tú quieres contar con una puesta de cámara. ¿Okay? Miren la diferencia. Se llama plano general, pero es muchísimo, muchísimo más corto. Sigue siendo un plano descriptivo y muestra un escenario amplio en el cual se incorpora una o varias personas, sin llegar a ser un posicionamiento de cámara con distancia para lograr un gran plano general. Pero sigue siendo descriptivo, te narra por sí solo. Plano medio. Este es el plano más utilizado en todos lados. ¿Okay? Y este ya es un plano narrativo, no descriptivo. ¿Por qué? Porque la persona empieza a gozar de protagonismo. En un gran plano general o en un plano general, la persona no es protagonista, es protagonista el entorno, no la persona. Ya con estos planos narrativos, es protagonista la persona. ¿Ok? El plano medio corto. Viene definido del busto hasta la cabeza. Eso es mentira, ese concepto de que es nada más para sugerir desnudo. Es un plano súper común y súper usado en cualquier producción. Sigue siendo un plano narrativo. De aquí en adelante, todos los planos son narrativos. Cambia. El primer plano es el rostro entero de la persona. Y más que nada se utiliza para dar drama. Mientras yo más cerca te veo, más psicológicamente trato de entenderte. No es lo mismo yo verlo a él a la distancia que verte a ti a los ojos. Eso se logra con este tipo de planos. Entonces son planos descriptivos, planos dramáticos. Pareciera igual, pero es bastante mucho más cerrado el plano. ¿Ok? Que es lo que se llama el primer plano o PPP, que va desde la barbilla hasta los ojos. Y evidentemente es un plano narrativo totalmente, descriptivo totalmente. Cambia. El bendito plano detalle muestra parte del cuerpo humano u un objeto. Este es el último de los, este es el plano más pequeño. Creo que no hay otro. Pasa. No, ok, dale, regresa. Desde el gran plano general hasta el plano detalle
vean toda la gama que podemos utilizar cuando hacemos una apuesta o necesitamos grabar o necesitamos conceptualizar una idea que tiene el productor o un cliente. Mira, yo tengo esto y realmente lo que quiero lograr es esto. Como realizador, como director, ¿cómo lo logro? Lo logro a través de toda esa gama de planos y de cómo posiciono yo la cámara para lograr esos planos. Y después en edición dar el ritmo para poder tener un producto final. Todo está encadenado, todo absolutamente está encadenado. Cambia. Cada plano lo podemos lograr cambiando los ángulos de cámara. Yo puedo hacer un gran plano general en ángulo neutro o puedo hacer un gran plano general en picado, pero psicológicamente no me significa lo mismo. No es lo mismo que yo los vea a ustedes a este nivel a que yo me vaya al piso de arriba si esto fuese vidrio y los veo desde arriba. Estoy angulando la cámara. Voy a tener el mismo plano, pero psicológicamente voy a entender otra cosa. Bueno, el plano ángulo neutro es donde la cámara está colocada a la altura del sujeto. Y el plano en picado es la cámara que viene desde arriba y ve hacia abajo. ¿Cambia? El contrapicado es todo lo contrario. Que psicológicamente, y insisto con el término psicológicamente, porque aunque no lo notemos, influye mucho. Cuando vemos televisión, no es lo mismo que un director te plantee algo en contrapicado a que te lo haga en picado. No te lo esté explicando, pero tu mente sí lo entiende. El plano en picado disminuye y el plano en contrapicado engrandece. Si yo te quiero ver a ti, porque es un producto, vamos a vender que tú eres gerente de una gran corporación. Si yo te trabajo aquí, te estoy viendo como persona normal, pero si yo te trabajo de aquí, yo le estoy diciendo al espectador que tú eres grande, que tú eres importante, que tú eres imponente. Por eso el posicionamiento de cámara tiene que venir dado dependiendo de lo que queramos expresar y cómo lo queremos contar. El cenital totalmente como si fuera una cámara pegada en el techo. ¿Okay? No a 45 grados, no a 30, no. Cenitales totalmente encima de mí. Y nadir, que es un plano que se utiliza pero poquísimo, poquísimo. De hecho, yo lo he visto solamente como en 3 o 4 películas. Quizá una de las más conocidas, no sé si vieron esta de Jim Carrey, donde Dios se toma unas vacaciones. Hay un momento en que él está caminando sobre el agua y hay un plano que es nadir, porque se le ve en la suela de los zapatos. Eso te da un engrandecimiento, pero es un plano muy, muy raro de hacer, muy complicado, porque habitualmente tú trabajas sobre condiciones sólidas. Para lograr esos planos tienes que producir especialmente una fibra, un fiber para poder poner la cámara, tienes que tener altura. O sea, es bastante complicado y quizás de los menos usados. El movimiento de la cámara. Hasta ahora hemos visto que todo está encadenado, absolutamente todo, desde el primer concepto hasta cómo utilizo cada plano. La cámara no es un objeto fijo. Si yo lo muevo, doy un lenguaje totalmente distinto. Si yo tengo este plano aquí y lo tengo en plano general, pero mi cámara es esto, yo no voy a ver otra cosa sino esto. Pero si yo a esta cámara le doy movimiento, bien sea mecánico o bien sea de traslación, voy a significar algo totalmente distinto, teniendo inclusive el mismo plano. Y le voy a dar dinamismo. Si tú no mueves, si tú no cambias el plano, si tú no tienes un buen ritmo de edición, es fastidiosísimo cualquier cosa que vayas a hacer. No tengo tanto presupuesto como para pasar 3 días editando. ¿Cómo me ingenio yo para darle ritmo a este producto, a este videoclip, a lo que sea que se vaya a producir? Con movimientos de cámara se pueden hacer. ¿Cómo muevo yo las cámaras? Si quieres pasa esto porque es concepto general. La cámara se mueve de varias maneras. Movimientos ópticos, es decir, la misma cámara te puede producir lo que vamos a ver a continuación, que son movimientos de entrar
y salir sin necesidad de mover la cámara, el cuerpo de cámara, como se llama. Cámbialo para que vean el ejemplo. ¿Cuáles son esos movimientos? El zoom in y el zoom out. Si yo abro completo, fíjense, el zoom in es viniendo desde un plano general a un primer plano. La cámara te lo hace, hay un mecanismo óptico que tú le das a un botón y la cámara te va entrando, hago el zoom in. Voy saliendo desde el primer plano de la escopeta de Norquist hasta ver a Norquist, que es la que está apuntando la escopeta. Eso se llama zoom out, que es un movimiento óptico sin mover el cuerpo de cámara. Vienen los movimientos de rotación, que los puedo empezar, de ahora en adelante yo puedo empezar a combinar todos los movimientos que a mí me dé la gana. Yo puedo hacer un zoom in con un paneo, punto. Pásalo. Los movimientos de rotación son el panning, que es cuando el cuerpo de cámara va de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, eso se llama paneo. Y cuando yo voy de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es lo que se llama el tilt. Yo puedo ir combinando un zoom in con un tilt down o un zoom back con un tilt up. Empiezo a combinar y empiezo a dar movimiento para que sea dinámica la puesta que yo estoy logrando. Así que creo que ese era el último. Dale, ok. Hay otros movimientos y posicionamientos de cámara que no están explicados aquí. Eso me di cuenta anoche rechequeando. Que son cuando yo monto el cuerpo de cámara en otros elementos. Entonces le doy dinamismo, mucho más dinamismo a la cámara. Es decir, yo puedo hacer un dolly, que es mover todo el cuerpo de la cámara hacia la derecha o hacia la izquierda. O lo puedo mover hacia adelante y hacia atrás, manteniendo el mismo plano. Entiéndase. Pero puedo combinar, yo puedo hacer un dolly con un zoom in. Y eso ópticamente, no sé, ¿alguien vio la película de Resplandor? Sí, la escena donde es el pasillo, que está el personaje que está fijo, pero pareciera que las paredes del pasillo se mueven. Eso es logrado por la combinación entre un dolly y un zoom back. Cuando combinas los dos movimientos, te da esa sensación cuando tiene fuga. Fíjense que todo está unido. Otra manera de lograr movimientos de cámara es montándolos en aparatos especiales que hay para las cámaras. Entiéndase una grúa, entiéndase un Steadicam, que el Steadicam es que te da estabilidad en el plano, pero te permite moverte por donde tú quieras. Hay drones, o sea, hay una cantidad de... Lo importante de todo esto es que es súper importante que tengan estos conocimientos que parecen muy básicos, pero que a la hora de realización y a la hora de actuar como productor los van a necesitar, porque van a estar pisando, vale la redundancia, un piso real. Esto es irrealizable, esto yo no lo puedo hacer con el presupuesto que me está dando el cliente. ¿Cómo me adapto a eso? Vamos a ser ingeniosos, vamos a crear, no nos limitemos. Si Teo les decía, como productores, no se limiten, como creadores, nunca se limiten. Herramientas las hay, las leyes están para cumplirlas, pero también para romperlas. Vamos a ir con complementos, Claro. lo que está hablando Larrazábal. Por ejemplo, para el proceso que nosotros actualmente estamos, que hemos creado una idea y le tenemos que dar una forma visual para poder hacer el desglose que viene, también esto puede influir en lo que nosotros vamos a evaluar, porque ya que ustedes conocieron los diferentes tipos de planos que hay, tal vez vamos a necesitar las herramientas que él dice. Por ejemplo, antes, o todavía en el cine, pero regularmente en la televisión, podríamos necesitar el dolly, que son como dos rieles, como un tren, donde se monta una silla y el director tiene y se va moviendo. Actualmente tenemos este recurso, por ejemplo, que nos da la misma estabilidad del dolly y lo podemos trabajar y no necesitamos eso que me va a costar más caro que alquilar esto o comprarlo, ¿no? Y la decisión de los diferentes tipos de plano que vamos a tener nos va a ayudar para nosotros hacer un storyboard o para hacer
un shooting conceptualmente es lo mismo. Lo podemos dibujar o podemos buscar fotografías de referencia, pero ustedes ya van a saber entonces, oye, yo quiero aquí que vaya un plano, un primer plano. Entonces ustedes buscan la fotografía de referencia o dibujan el rostro, ¿verdad? Y ya nosotros en papel tenemos guías para nosotros saber qué vamos a querer finalmente llevar a la edición. Y también para conversarlo con el director que esté con nosotros. Eso lo podemos hacer en conjunto con el director, ¿verdad? O lo podemos hacer nosotros como productores, visualizando qué queremos. Lo presentamos a un director y el director va a decir, oye, mira, no es conveniente porque aquí está saltando el eje, o yo te recomiendo tal movimiento para que logres tal cosa. Y entonces ahí vamos nosotros perfeccionando antes de llegar a la grabación, de manera tal de poder aprovechar el día de manera más eficiente con el recurso y no llegar como que, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿No? Entonces, conocer lo de los planos nos va a ayudar muchísimo para poder preparar el shooting y el storyboard dentro de lo que va a formar parte del desglose que vamos a comenzar a trabajar. Como les decía, hay directores que trabajan con una sola cámara, por ejemplo, para hacer un comercial de televisión, ¿verdad? Se trabaja con el shooting y el director ya ha trabajado con nosotros en producción y llevamos claros allá a hacer lo que quiere el director. Ya el director conoce la locación porque nosotros hemos hecho pregira y hemos tal vez tomado fotos de cómo es el lugar para que el director diga, mira, no lleves a la actriz con la camisa blanca porque la pared es blanca, no tenemos como cubierto el sol, me va a reventar eso, o tengo que buscar con el director de fotografía ¿qué se llama? Un butterfly que nos ayuda a suavizar la iluminación y sí me sirve el plano que yo quiero porque resulta que lo que yo estoy vendiendo es camisa, ropa blanca y me interesa que todo sea blanco, por ejemplo, ¿verdad? O existe la posibilidad, como es en los casos de los programas de televisión, que no necesariamente tenemos que llegar a ser tan específicos con un shooting. En este caso, se trabaja más de manera conceptual. Por ejemplo, vamos a hacer el programa ¿Quién quiere ser millonario? Del moderador, el plano tal cosa, el plano del público, el plano del... Todo eso lo está predefinido. Aquí lo que tenemos nosotros ya que es cuidar con el director que se cumplan las leyes que la franquicia me está exigiendo a mí como productor. O no es franquicia, es una entrevista normal que vamos nosotros a hacer y yo la voy a hacer aquí en este espacio como ya lo hemos experimentado. Ah, bueno, mira, yo quiero que esto tenga tal profundidad. Yo lo que hago es, por lo general, yo tomo fotografías y ya doy la referencia del espacio para poderlo compartir con un director que haya podido venir o no. Ya por lo menos tengo la referencia para que cuando venga la locación, el director no diga, ¿cómo vamos a poner las cámaras aquí? Sino ya aprovechamos el tiempo porque todo el factor influye sobre la economía del proyecto. Optimizar. Exactamente. Hablando de los planos, aprovechando los diferentes formatos. Por ejemplo, ustedes tienen ideas aquí de hacer comerciales, de hacer micros, de hacer entrevistas. Por lo general, para los comerciales es muy corto tiempo el trabajo, ¿verdad? Entonces siempre se recomienda, no es una regla, pero por lo general los planos del comercial siempre tienen movimiento, siempre tienen dinamismo, hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, porque el corto tiempo que está no permite establecer, esperar, escuchar, llegar hasta la persona. Entonces el movimiento me ayuda mucho a esa agilidad. En las entrevistas, si me permite, ubicar el plano general, ver dónde estoy, después llegar hasta Rubel que me está presentando el programa, luego ver en los ojos de él que está interesadísimo en ella y yo quiero destacar, por ejemplo, en un primer plano el micrófono porque es algo de lo que están conversando. Entonces allí tenemos como más oportunidad de ponchar los diferentes tipos de plano y disfrutarlos con comodidad, ¿no? Y obviamente, si nosotros queremos y el director es creativo, también puede jugar con todos los movimientos, pero ya tiene más oportunidad de tiempo de poderlo hacer. Y mucho más cuando es dramático, que entonces allí sí viene todo lo creativo del director y el productor para lograr planos como los que él describió de la fuga, la cosa. Entonces nosotros eso lo conversamos desde el libreto, ¿verdad? A mí me gustaría que en ese plano, por ejemplo, ellos van a hacer una cosa de café, que entonces ver que el café le sale el humaje, ¿cómo lo hago, director? Bueno, busca un plano, no, ahorita voy a inventar, ¿no? Un cenital, que entonces allí llega la persona y después te vienes con el plano. Todo eso ustedes lo comienzan a discutir
y entonces visualmente ya comienzan a armar la historia que nosotros nos imaginamos en la mente. Cuando la pongamos en el shooting, nos vamos a dar cuenta como que, ay, hay demasiado plano saltando para arriba y para abajo, todas esas cosas. Y entonces ahí comenzamos a limpiar y, como digo de nuevo, vamos a llegar al día de la grabación ya con algo más conceptual desarrollado. Sin embargo, como productores y como directores ya hemos tenido experiencia de que no necesariamente el 100% de lo que hemos diseñado es lo mejor, porque resulta que el día que vamos a grabar, nosotros tenemos, cónchale, esto está chévere, pero resulta que comenzó a llover, por ejemplo, o se fue la luz. Y los planos que nosotros habíamos concebido, necesitábamos el sol, por ejemplo. Pero no tengo más presupuesto ni más tiempo y tengo que resolverlo. Eso nos pasa con mucha frecuencia y seguro le va a pasar a ustedes porque nada más tengo un día de cámara en el presupuesto. Entonces, bueno, tenemos nosotros, manteniendo el concepto visual que tuvimos, buscar la manera de resolver, tal vez con iluminación, como meternos en un espacio y tal vez lograr más planos y profundidades que esta estética que teníamos, ¿no? A menos que sea algo muy grave, ha pasado o muy necesario para la producción, tenemos entonces que reevaluar, cambiar de día de grabación o esperar las horas y aprovechar en otros planos, etcétera, etcétera. Pero eso incide en el costo. Sí, siempre incide en el costo. Pero bueno, siempre hay cosas que uno puede ir caminando o cambiando el plan de grabación. No podemos ser tan rígidos, tenemos que irnos adaptando a lo que va a pasar en el campo como tal. Pero no me voy a extender a otros puntos, sino a la forma. Bueno, entonces creo que llegó el momento de tomarnos un break y tomar un cafecito mientras que cuadramos la siguiente parte. Hoy estuvimos trabajando sobre los desgloses de producción luego de haber conocido los planos, porque una vez definido ese paso dentro del concepto que tengamos visualmente, nos va a ayudar a definir qué recursos técnicos vamos a necesitar y esto va a ser parte del desglose de producción. Como también podemos definir el desglose logístico, el desglose de talento, ¿verdad? Por esa razón yo invito a que nosotros hagamos un diseño de un cuadro de Excel donde podamos darle personalidad propia a las necesidades del proyecto, porque cada proyecto tiene una necesidad distinta. Sin embargo, en la web ustedes pueden encontrar diferentes ejemplos, incluso hay páginas que permiten que descarguemos formatos ya preestablecidos, que algunas veces están cónsonos con las cosas que necesitamos en nuestros proyectos o no. La evaluación en los desgloses de producción van considerando desde las necesidades propias de las locaciones, dirección de arte, vestuario, talentos, recursos técnicos, también recursos logísticos, todo el proceso que cubre la dinámica de producción, que podemos ir clasificando, evaluando qué es lo que veo, dónde lo voy a hacer, con qué lo voy a grabar, quiénes van a participar, cómo van a estar vestidos y cuáles son las necesidades especiales, si hay efectos especiales o no. Entonces, la clase de este sábado 23 se basó entonces en determinar que tengamos claro el concepto y el formato en el que vamos a trabajar para que entonces puedan desarrollar el desglose que nos llevará a desarrollar los presupuestos y poder definir si tenemos la oportunidad de producir realmente lo que tenemos en mente o hay que hacer ajustes antes de llegar al campo.